Muy buenos días. Quiero en esta oportunidad compartir un nuevo mensaje con cada uno de ustedes. Sabemos que hoy día mucha gente está sufriendo. Muchos sufren porque están viviendo la enfermedad del coronavirus en carne propia. Hay gente que está enfermándose ya y que está presentando los síntomas y que sin duda hay un sufrimiento, no solamente físico, sino también emocional y psicológico también. Otros están sufriendo porque tienen temor a contraer esta enfermedad. Hemos sido testigos los últimos días de las medidas que ha venido tomando el gobierno y cada día las medidas nos restringen más en nuestra movilidad y eso también causa un sufrimiento en mucha gente, temor, ansiedades, miedos y preocupaciones. También muchos están sufriendo en cuanto a su economía, muchísima gente preocupada, muchísima gente que está teniendo temor porque vive del diario o tiene que comerciar o salir a las calles para ganarse el sustento para sus casas y al verse impedidos de hacer esto, hay temor también y hay sufrimiento en sus vidas, ¿no? Y otros están sufriendo porque tienen a su familia lejos, ¿no? Hay gente que tiene familias en otros países, en otros lugares donde también la enfermedad está muy fuerte y también están sufriendo por el bienestar de cada uno de ellos. Pero yo quiero en esta mañana decirles a todos ustedes que hubo una persona que ha sufrido más que cualquiera en este mundo y esa persona fue nuestro Señor Jesucristo. Quiero leer brevemente unos pasajes de la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 53, versículos 3 al 6, y dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este pasaje es un pasaje que Isaías escribió y lo escribió antes de que el Señor Jesucristo viniera a este mundo. Es un pasaje profético y fue escrito siglos antes y en él está describiendo con lujo de detalles el sufrimiento que tendría el Mesías. Como les dije hace un momento, no hay nadie en este mundo que haya sufrido más que Jesucristo, ni tampoco lo habrá. El Señor Jesús sufrió la terrible muerte del martirio, morir en la cruz, la agonía de ese sufrimiento. También hubo un sufrimiento espiritual y psicológico en el Señor al ver que sus discípulos lo abandonaban, al ver que sus discípulos se avergonzaban de él, ¿sí? Este pasaje nos enseña lo siguiente en esta situación que estamos viviendo. En primer lugar, quiero decirte que Jesús comprende tu sufrimiento, cualquiera que éste sea. Él lo comprende. Dice aquí este pasaje que él fue un varón de dolores, experimentado en quebranto. Y esa frase es muy importante, varón experimentado en quebranto. Es decir, que en cuestiones de sufrimiento, del sufrimiento humano, del dolor, de la angustia, la desesperación, los traumas, la preocupación psicológica, el estrés, no hay nadie más experimentado que el Señor Jesucristo. ¿Y por qué es importante entender y conocer esto? Porque la experiencia vale al momento de poder ayudar a otro. Y en esta oportunidad el Señor Jesucristo conoce el sufrimiento del mundo en general. Él sabe por lo que mucha gente está pasando y Él puede y Él quiere darte la mano, ayudarte y sacarte adelante. Es la primera gran lección que nosotros podemos entender de este pasaje. Si tú en tu casa piensas que estás sufriendo, no niego ese sufrimiento. También nosotros como familia lo estamos sintiendo y padeciendo. Pero hubo uno que sufrió más. Y no para mérito, sino que Él sufrió más para podernos ayudar a nosotros, para podernos dar la mano, comprender nuestro dolor y consolarnos en nuestra conciencia, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu y también en nuestro cuerpo. Déjate guiar, déjate ayudar, aconsejar por el Señor. Lo segundo que nos enseña este pasaje es que no todo sufrimiento necesariamente es malo. El Señor Jesús sufrió, y sufrió terriblemente. Sufrió el martirio, como lo acabamos de ver, sufrió la muerte en la cruz, el abandono de sus amigos,
Pero todo ese sufrimiento tuvo como resultado la salvación de la humanidad, el perdón de los pecados, el podernos traer la salvación a nosotros. Si Él no hubiera sufrido lo que sufrió, nos hubiera tocado a nosotros, y hasta el día de hoy nos tocaría también subir a la cruz y cada uno morir por sus propios pecados, y aún así no alcanzaríamos a pagarle a Dios nuestras deudas, nuestras culpas. Así que el sufrimiento del Señor, aun cuando fue duro, aun cuando fue triste, doloroso, fue necesario y terminó en algo bueno, terminó en la redención de la humanidad. Hoy en día este sufrimiento, que ha causado conmoción y ha paralizado al mundo, está teniendo algunos efectos también positivos. Estaba viendo que hay un impacto positivo, por ejemplo, en la naturaleza. Al reducirse las emisiones de gases contaminantes, está habiendo un efecto positivo en que muchas familias se están volviendo a unir, están volviendo a pasar tiempo juntos. Hay mucha gente que está buscando, está muy sensible a Dios en sus vidas. Así que hay efectos positivos, sin desmerecer la crisis, y son a ellos a los que tenemos que apuntar. Jesús y Dios es el único capaz de ayudarnos a sacar cosas buenas aún de las peores crisis de nuestra vida. La tercera enseñanza es que el peor sufrimiento de todos, más que el coronavirus y más que cualquier pandemia, es el pecado en el corazón del hombre. No olvidemos que por el pecado el mundo sufre terribles males: adicciones, divorcios, hambres, guerras, abortos y violencia. Y esas son enfermedades o males todavía más terribles, creo yo, que esta pandemia. Y todas son producto del pecado en el corazón del ser humano. Así que este tiempo también nos invita a reflexionar sobre nuestra vida y cómo está nuestra condición espiritual delante de Dios. Cristo murió para resolver ese tema del pecado. Y esa es la última enseñanza de este pasaje, que el Señor Jesús es la respuesta a nuestros sufrimientos, tanto de la enfermedad, pero principalmente la respuesta al problema del pecado. Él murió en la cruz, como dice aquí el pasaje, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cristo murió para llevar nuestros pecados, también murió para llevar nuestras enfermedades en la cruz. Pero de las dos, la que causa más daño es el pecado. Al final de cuentas, el coronavirus podría, en el último de los casos, solamente arrancarnos la vida material, pero el pecado puede producir en nosotros la muerte eterna. Así que creo yo que este es un tiempo para reflexionar, para meditar y para pensar en nuestra vida. Es bueno preocuparnos por nuestra vida física, es bueno tomar las medidas necesarias, quedarnos en casa, atender las recomendaciones del gobierno, el aseo, la asepsia personal y todo lo demás. Pero más importante que eso es ver las medidas que estamos tomando en nuestra área espiritual. Hay pecado en nuestro corazón. ¿Qué estamos haciendo frente a ello? Volvámonos a Dios, volvámonos a aquel que sufrió más que nosotros y que sufrió para traernos perdón de nuestros pecados y ayudarnos en esta crisis que estamos viviendo también, la crisis del corazón. Ánimo a todos, que este mensaje haya podido servir para que podamos comprender las dimensiones espirituales del mismo. Y no te olvides que hubo uno que te está dando la mano, que sufrió por ti y que quiere ayudarte en estos momentos de necesidad. Que Dios te bendiga. Ánimo.